Bienvenidos a Un Café con CEMEM, el videopodcast del Centro de Mediación Empresarial de Madrid, un espacio donde la mediación es la protagonista. Queremos que disfrutes de estas historias y reflexiones sobre cómo la mediación puede convertir las disputas y los desencuentros en acuerdos y en soluciones. Prepárate un café y acompáñanos en este viaje hacia una forma más humana y eficaz de resolver nuestras controversias. Hoy tengo el placer de tomar un café en Un Café con CEMEM con Pilar Cuesta. Pilar es letrada del Consejo de Estado, abogada, doctora en Derecho, también miembro del Consejo Asesor de Women in a Legal World, fundadora de la asociación sin ánimo de lucro Más Cultura del Acuerdo, escritora de muchísimas publicaciones, directora de cursos jurídicos y también MBA recientemente. Además de eso, ya tendréis la suerte de conocer cómo Pilar ha tenido el tiempo, ¿no?, para certificarse como monitora de yoga, de pilates y de personal trainer. Tenía que decirlo. Pilar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte en Un Café con CEMEM. Muchas gracias a ti por invitarme. Es un placer. Me encantaría que empezáramos nuestra conversación conociendo un poco más a Pilar, ¿no? Sabiendo qué te llevó a estudiar Derecho y realmente, ¿no?, hacer una oposición tan difícil como es la de letrado del Consejo de Estado. La verdad es que el derecho me ha llamado siempre mucho la atención y me parece que es un lugar de encuentro de cosas que me encantaban y que quería también estudiar, como historia y filosofía, que son como las dos ramas que siempre he tenido muy presentes y que creo que son como muy importantes para tener una visión global del mundo en el que a mí me gusta moverme. Y el derecho, tiene mucho contenido histórico. Y también tiene mucho contenido filosófico. Me pareció como el lugar que aunaba todas estas inquietudes con lo que es, ¿sabes?, un sistema de reglas, un sistema de normas que enmarca, ¿no?, el funcionamiento de la sociedad. Eso me parecía llamativo, me generaba inquietud. Y por otro lado, la verdad es que también el derecho encajaba un poco con mi idea de una formación que me abriera las puertas a algo más allá. Originariamente quería hacer carrera diplomática. Me gustaba mucho todo el tema internacional, las relaciones internacionales, y la verdad es que siempre he dicho que tengo una profunda vocación de servicio público desde una edad muy tierna, ¿sabes? La verdad es que siempre me ha encantado idealizar la posibilidad de trabajar para mi país, representarlo fuera, luchar, ¿no?, por la imagen de España, y la verdad es que a lo largo de la carrera fui cambiando de idea, fundamentalmente porque cuando conocí la oposición del Consejo de Estado, que no conocía, casi que no sabía. Cuéntanos un poco sobre eso, porque quizá mucha gente no sepa exactamente qué es lo que hace un letrado del Consejo de Estado, qué es lo que te llamó la atención. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente no sabe ni lo que es el Consejo de Estado, ¿no? A mí todavía me pasa, fíjate que hace más de 20 años ya que saqué la oposición, y todavía me pasa que mucha gente me pregunta, en plan, lo que tú hiciste era como juez o como, ¿sabes? Yo digo a veces sí, parecido, porque, ¿sabes?, para no contarles, porque el tema es largo, pero el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del gobierno, de la nación, desarrolla unas funciones preciosas que ahora te contaré, pero además es un órgano para mí muy muy relevante porque es un órgano que tiene 500 años, el año que viene vamos a hacer 500 años de existencia. Fue introducido por Carlos V en España cuando llegó a nuestro país. Como sabes, él venía de una formación germánica y España tiene una tradición más romana, aunque también la tiene germánica por los visigodos, pero la forma de gobierno y tal en el sistema germánico es asesorado mediante un concilium, ¿no?, mediante un consejo. Entonces, vino a introducir esa figura en España, que también tenía una cierta tradición porque los reyes católicos gobernaban a través de un sistema polisinodial de consejos, de sínodos, y a partir de ahí se mantuvo y desaparecieron los consejos, se introdujo el sistema de departamentos y el Consejo de Estado se ha ido manteniendo con distintas composiciones y formaciones hasta el siglo XIX, que recibimos la influencia francesa y ya se consolidó. Entonces es un órgano muy interesante porque desarrolla una función de asesoramiento al gobierno, pero desde una posición independiente. Entonces nosotros no somos parte de la administración activa, de manera que tenemos una independencia total y informamos desde una posición de neutralidad y de una gran solidez técnica.
Entonces es un trabajo muy bonito porque ayuda, a mi juicio, a mejorar el ordenamiento jurídico, se trabaja desde la sobriedad, la reflexión profunda, y bueno, te ayuda... Una tranquilidad diferente que la que se trabaja, Claro, ¿no? muy Como distinta de la administración gobierno, activa, en el ejecutivo, en el legislativo, claro, sí. y muy distinto de la empresa privada, es decir, Sí. que impone unas dinámicas que yo creo bueno, que la reflexión y el estudio y el sosiego son muy positivos porque te dan a veces mucha perspectiva, y a mí me ocurre mucho a la hora de trabajar que tengo una primera impresión de una cosa y que después de mucho estudiar, exacto, a veces la veo de otra. Entonces, bueno, yo creo que trabajar de esa manera es muy interesante, y bueno, luego es un órgano colegiado, y la colegialidad presenta la riqueza que presenta la diversidad, es decir, a mí me gusta mucho el funcionamiento de los órganos colegiados porque integra el parecer de muchas personas distintas. Es fundamental, claro. aunar diferentes perspectivas, que claro. es un poco lo que hacemos desde la mediación también. Claro, por eso a mí la mediación me ha resultado tan atractiva, porque yo creo que tengo una tendencia natural hacia ese tipo de planteamiento en cuanto a la solución de problemas jurídicos o no jurídicos. Es decir, yo creo que esa riqueza del funcionamiento del Consejo de Estado, por ejemplo, funcionamos en sección, que es un órgano colegiado, los letrados llevamos el asunto, se aprueba en sección, que es un órgano colegiado, como te digo, después ya pasa a comisión permanente, que es otro órgano colegiado, y luego a veces algunos asuntos, tratados internacionales, transposición de directivas, van al pleno, que también es un órgano colegiado. Entonces, claro, eso integra tantas opiniones. Muchos pareceres, ¿no? Claro, lo hace mucho más rico al final el resultado. ¿Y qué fue lo que te llevó a ti? O sea, pues ya haces la oposición, ¿no? Pruebas, empiezas como letrada del Consejo de Estado. ¿Cuál fue ese momento en tu carrera profesional que te llevó a conocer la mediación y a conectar con ella, ¿no? A querer hacer más cosas en este ámbito, a formarte, porque además también te has formado, ¿no? Como mediadora recientemente. Sí. ¿Cuál fue el detonante de esto? Mira, yo siempre he tenido una curiosidad insaciable en general, ¿sabes? Que es un problema porque por eso... Creo que ahí conectamos mucho. Sí, necesito siempre como saber, me parece tan estimulante y tan interesante, la verdad que tengo siempre la sensación de que no... Sabes que es inabarcable el conocimiento y me encanta saber cosas nuevas, pero la verdad es que a mí siempre el arbitraje, la mediación, o sea, los medios alternativos de solución de conflictos me han resultado muy atractivos. Tan es así que cuando hice los cursos de doctorado para hacer la tesis doctoral, después, bueno, uno de los trabajos de los que me centré fue mediación y arbitraje. Ah, eso no lo sabía. Sí, no te lo había contado, ¿no? Pero porque me parece muy interesante, me parecían vías poco exploradas y poco explotadas, y la verdad es que luego son figuras que tienen una honda raigambre jurídica, ¿sabes? Y que vienen desde el derecho romano. Desde el derecho también. romano, sí, efectivamente, sí. ¿no? Entonces, siempre me resultó muy atractivo, y bueno, y a lo largo de los años, la mediación efectivamente me parece que presenta un valor añadido respecto del arbitraje, porque al fin y al cabo el arbitraje presenta muchos paralelismos, muchas similitudes con la función jurisdiccional, en el sentido de que es rojo o negro, ¿no? Como en el casino, rojo o negro. Posiciones. Exacto, y posiciones, y es una u otra, ¿no? Y la mediación me parece una labor preciosa de acercamiento de posturas, de interpretación de posturas y de traducción de a cada una de las partes de qué es lo que ocurre realmente, porque muchas veces uno está posicionado en una situación, en un enfoque, y cuando tienes asistencia de un intermediario neutral formado también técnicamente y formado materialmente en soft skills, es decir, hay que tener una serie de recursos. Totalmente. Entonces, a mí la mediación me ha parecido siempre fascinante, y decidí formarme cuando me di cuenta de que necesitaba ser una mediadora profesional también en mi casa, con mis hijos. Ahí es donde más he desarrollado la función de mediación. Ahí podemos practicar todos, ¿eh? Bueno, es que es un terreno de desarrollo absoluto, entonces me he dado cuenta de que soy una gran mediadora. Y por eso dije, pues que me lo certifiquen. Y me saqué por el título. certificados. No sé, tú cada vez que te propones algo, además te sacas un certificado porque para que lo acrediten, para que lo acrediten. Es la bomba, digo, o sea, también de yoga, de pilates, digo, o sea, bueno, esa curiosidad te lleva también a que esa curiosidad es muy característica de la mediación, esa
capacidad, ¿no? Y amor por la exploración, por identificar otras cosas, ¿no? Por ver más allá. Hombre, es que yo creo que la mediación... Ya, o sea, yo no he visto a nadie con tantos certificados. No, bueno, hice muchas cosas que no están certificadas. No, pero fuera de broma, es decir, yo creo que, bueno, que la forma, es decir, a veces me interesan muchas cosas en las que no, evidentemente no me certifico, pero sí es cierto que algunas cosas como la mediación, y me parece bien, tienes que tener un título homologado porque, hombre, tampoco se puede permitir que entre en este mundo cualquiera. Es que el éxito, ¿no?, de esto será que realmente haya muy buenos mediadores, claro, que dejen muy satisfechos a las partes, con independencia que se alcance o no el acuerdo, no sé cómo lo ves tú, pero que realmente el trabajo durante el proceso de que dura la mediación pues sea intachable, ¿no? Y para eso necesitamos profesionales muy buenos y te tienes que aprender como toda la vida. Efectivamente, yo creo que hay que tener herramientas, habilidades personales, ¿no? Y hay una serie de soft skills que hay que desarrollar, no cabe duda, aprender. Pues lo hemos hablado muchas veces nosotras, escucha activa, comunicación asertiva, la capacidad de entender el trasfondo que hay en las posiciones de las partes, que muchas veces en un mensaje hay mucho debajo, ¿no? A ti te oigo a veces decir, y te he leído y me gusta lo del iceberg, ¿no? Sí. Se ve la punta, pero en realidad abajo hay muchísimo más, y en la mediación yo creo que también tiene esa riqueza, ¿no? De decir, vamos a ponerlo todo, ¿no?, sobre la mesa, en el sentido de todo lo que tú eres capaz de negociar y de ceder, ¿no? A veces dicen, no, yo quiero esto, pero en realidad a lo mejor no me importa un poco menos si a cambio tengo algo, ¿no? Entonces, y tú lo identificabas con la sostenibilidad en el artículo que escribiste hace poco. Sí, bueno, es que realmente yo creo que la mediación contribuye a la sostenibilidad del sistema desde muchísimas perspectivas. Descongestiona la función de los órganos jurisdiccionales, porque España es un país con una tendencia al atasco. Sí, y más que al atasco, a la producción de ese atasco. Es decir, hay mucha litigiosidad de cualquier tipo de conflicto, ¿sabes? Yo creo que no todo conflicto merece ser jurisdiccionado, no sé cómo decirlo, ser objeto de un control jurisdiccional. Muchas cosas se pueden solventar antes mediante la mediación, y realmente un mediador formado, y eso lo aprendí también cuando hice toda la formación de mediadores, es decir, hay muchas cosas que hay que aprender, ¿sabes? Y tienes que saber mucho derecho, porque aunque muchas veces se pueda resolver al margen del derecho, hay que saber derecho. No, y no puede ser ilegal el acuerdo al que se llegue. Eso desde luego. Y aparte, hombre, tiene que tener un soporte y operar dentro de unos márgenes y, hombre, que ser lo mejor posible para las dos partes. Entonces yo creo que hay que ser sólido, pero realmente yo creo que la mediación funciona porque, claro, llegar a ese acuerdo de manera voluntaria, lo único que te invita es a cumplirlo. Y en ese sentido, ¿cuál es tu visión sobre cómo poder acercar la mediación a las empresas? Tú también has asesorado a empresas, además, al margen, ¿no?, en un momento de vida fuera desde el ámbito del despacho de abogados, etcétera. ¿Cómo crees que realmente se puede potenciar ese uso de la mediación? Porque está costando. Ahora tenemos la ley nueva, ¿no?, que va a empujar, pero como requisito de procedibilidad, pero desde tu punto de vista, ¿hay algo más que piensas que podamos hacer para realmente generar esa confianza que se necesita en el ciudadano, en la empresa, para confiar en este método? Efectivamente, durante varios años he trabajado en el sector privado y he asesorado a empresas en estos temas. Yo creo sinceramente que es un tema cultural, es decir, tenemos que fomentar la cultura de la mediación. Es un tema de desconocimiento y desconfianza en un sistema que no se conoce todavía y que realmente es muy positivo. ¿Qué podemos hacer? Una labor de divulgación. El problema de la mediación es que a veces sus ventajas comportan una dificultad. Es decir, la mediación tiene para mí uno de sus grandes elementos y ventajas es la confidencialidad absoluta de lo que ocurre dentro de la mediación. Es maravillosa, pero ¿qué ocurre? Que esa confidencialidad impide a lo mejor publicitar, dar a conocer las ventajas, las posibilidades de éxito que ofrece. Porque no puedes contar lo que ha ocurrido, pero realmente hay muchísimos estudios, y los países anglosajones, la cultura que existe de mediación pone de manifiesto que es que más del 90% de los acuerdos de mediación son objeto de cumplimiento voluntario. Es que ese dato ya de por sí solo, ¿no?, debería ser suficiente. Y quería aprovechar porque
hemos tenido oportunidad de hablar tú y yo varias veces de un instrumento internacional también que es muy útil a estos efectos, ¿no? Que es el de la Convención de Singapur. Que es cierto, ¿no? que Europa y España no lo han firmado, ¿no? Obviamente tampoco ratificado, por supuesto, entonces, pero me gustaría conocer tu visión sobre la Convención de Singapur y que pudiéramos explicar también un poco a la audiencia que nos está escuchando qué es y para qué sirve. Bueno, a mi juicio existe a nivel internacional una voluntad clara de promover este tipo de mecanismos de solución alternativa de controversias por las ventajas que ofrece, no solo porque acortan muchísimo los tiempos de solución de los conflictos frente a otros instrumentos, sino porque, como te decía, es decir, la forma en la que funciona la mediación frente a otros sistemas permite la pervivencia y la persistencia de las relaciones entre las partes. Es decir, otra de las ventajas de la mediación es que normalmente las relaciones que existen entre esas partes continúan después de la mediación, después de haber resuelto el conflicto. Lo que no ocurre jamás cuando se judicializa o se somete a arbitraje, se tensa. Entonces, en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales se ha constatado que la mediación es un instrumento ideal para la solución de este tipo de conflictos porque efectivamente mantienen las relaciones comerciales después, que al final es lo que todo el mundo quiere. Si tienes un cliente, conservarlo, ¿no? Y poder resolver los conflictos al margen de una confrontación que rompa la relación, ¿no? Que tense la cuerda hasta ese momento. Entonces, con este objetivo, a nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas, es porque se desarrolla en el seno de la ONU, se promueve y se termina firmando la Convención de Singapur, que pretendía ser un elemento internacional prácticamente paralelo a lo que fue la Convención de Nueva York para el arbitraje. Y bueno, que sabes que tuvo un éxito extraordinario y que realmente ha sido una herramienta de promoción del arbitraje a nivel internacional porque ha sido objeto de suscripción y de ratificación por prácticamente todos los países. La Convención de Singapur ha tenido una gran acogida porque al final el objeto es el del reconocimiento y ejecución de los acuerdos de mediación sobre comercio internacional. Y ha firmado China y Estados Unidos, que te quiero decir que es que al final... Que son dos de las grandes potencias, claro, se tendrían que sumar las demás. Claro, pero ha ocurrido, sin embargo, que se ha encontrado con el problema de la pandemia. Sí. Entonces la Unión Europea afrontó en un primer momento este tema, porque este tipo de convenios internacionales suelen ser firmados por la Unión Europea y sus Estados miembros, ¿no? Con este mecanismo como las dos cosas, como organización internacional, no como ente regional, y luego cada uno de sus Estados miembros. Se revisó en 2019, pero claro, llegó el COVID que paralizó un poco el proceso. Sí, el timing no fue... Importantes son los timings y todas estas cosas. Claro, entonces, bueno, yo creo que ahora son varios las voces que están empujando la revisión de este tema para que... se plantea la posibilidad de la firma del convenio por parte de la Unión Europea, porque realmente además a nivel estratégico, sería súper importante, ¿no? Sí, que para España y para la Unión Europea en ese sentido como conjunto, ojalá que suceda eso, Pilar, vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Y ya para ir terminando, ¿qué sueño tiene Pilar? ¿Qué le gustaría como siguiente paso? Irme a Kenia. Bueno, creo que tu deseo va a ser cumplido. Creo que tu deseo va a ser cumplido. La verdad es que tengo muchísimos, tantos que no podría decirte. La verdad es que mis sueños son tan grandes y amplios como mi curiosidad, ¿sabes? Es decir, van por todos sitios. Pues ojalá que en un año volvamos a tomar un café y nos cuentes, ¿no? Todo lo que ha pasado, cómo se han ido cumpliendo y materializando todos esos sueños. Y ¿con quién te gustaría que me tomara el siguiente café? Pues mira, he pensado que me podías hacer esta pregunta y creo, no te rías de mí, porque realmente creo que alguien que a mí me parece muy admirable e inspiradora y que es una persona que es deportista. Yo creo que el deporte hay que introducirlo en nuestra vida. Es decir, el deporte es salud mental. Así es. Para todos, para el que lo practica y para los que conviven con el que lo practica. Entonces, la salud mental es importante, hay que cuidarla también, y ya te digo, y el deporte me parece esencial. Yo soy una deportista, como sabes, amantísima del deporte, me encanta, y a mí me encanta Edurne Pasaban. Creo que es una mujer muy inspiradora, tiene ese punto punch, añadido para mí del deporte y de la superación que comporta el deporte, y me encantaría que te tomaras. Qué importante es el deporte, además, en todo, ¿no? Sí, porque humaniza mucho, en el sentido de que te hace constantemente presente tus límites, ¿sabes?
tus límites. Y te ayuda a pensar mejor, porque cuando tú estás bien, ¿no? Físicamente, es fundamental meter el deporte en nuestra vida. Pues nada, tomo nota. Vamos a ver si Edurne nos hace caso y se anima a tomarse un café y hablar de mediación. Ojalá. Muchas gracias, Pilar, por estar aquí a ti con nosotros. por invitarme. Un placer. Nos vemos dentro de un año. Eso es. Retomamos. Perfecto, muchas gracias.